En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy celebramos la solemnidad del Corpus Christi, que todavía recordamos los más mayores cuando se celebraba en jueves, y en muchos países aún se sigue celebrando en jueves. Nosotros ya desde hace muchos años lo hemos pasado al domingo, pero no por eso lo tenemos menos presente, aunque sea una fiesta corriente que de domingo, y no por eso vamos a dejar de meditar y agradecer a Dios por lo que esto significa. Además, hay otra circunstancia especial para mí, y es que hoy cumplo 44 años de cura. Fui ordenado un día del Corpus y no es fácil que el día del Corpus coincida con el día 10 de junio, pero este año ha coincidido. Es tradición que cuando el sacerdote celebra el aniversario de su ordenación, pues es tradición que la misa la ofrezca por él mismo, por el perdón de sus pecados. Pero como todos somos pecadores, pues todos empezamos pidiendo perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios del cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones, si guardas sus preceptos o no. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná, que tú no conocías ni conocieron tus padres, para enseñarte que no solo vive el hombre de pan, sino de todo cuanto sale de la boca de Dios. No te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con dragones y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz.
anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. Palabra de Dios. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Como os decía hace un momento al empezar la Santa Misa, hoy cumplo 44 años de sacerdocio. 44 años en que fui ordenado aquí en Madrid por el que entonces era el cardenal de Madrid, el cardenal Tarancón. Y cuando haces un repaso de tu vida y de tu vida sacerdotal, te das cuenta de que no ves el sacerdocio del mismo modo hoy que entonces. No porque entonces lo viera mal, sino porque ahora tengo experiencia. Pienso que os sucede a vosotros lo mismo con el matrimonio, incluso en el caso en que el matrimonio vaya muy bien, como es mi caso con el sacerdocio. Yo era un niño, 25 años. Yo creo que en aquella época los 25 años no eran tan niños como los 25 de hoy, pero eso posiblemente nos pasa siempre a los mayores. Y sí que tenía claro algo, y lo había tenido desde muy pequeño. Quería entregarle mi vida a Dios. Y quería hacerlo donde Él quisiera, y quería hacerlo por un motivo: agradecimiento. Desde que tengo uso de razón casi, fui consciente del amor inmenso de Dios por mí. Y también fui consciente de que yo no merecía ese amor. No en mi caso en particular, sino que era consciente de que esto era general. Dios nos ama a todos y de una manera inmerecida. Y esto, desde que tengo uso de razón, suscitó fuerte el deseo de corresponder. No digo pagar, porque es imposible pagar el amor, y menos el amor de Dios, pero sí corresponder. Corresponder a tanto amor con amor.
Dice el refrán, el amor con amor se paga, en el sentido de que el amor se corresponde con amor. Pero no tenía muy claro que esa correspondencia, ese agradecimiento a Dios por el amor infinito que sabía que tenía por mí y por los demás, que yo me miraba a mí, no tenía muy claro que eso supusiera ser sacerdote. Quería entregarme a Dios y consagrarme a Dios, y me parecía que era un deber, y un deber de agradecimiento. Y entonces me puse en sus manos diciéndole: ¿dónde me necesitas más? ¿Dónde te soy más útil? ¿Qué quieres que haga? Si tú quieres que yo entre de religioso en una congregación donde no hay sacerdotes, qué sé yo, los hermanos maristas o los hermanos de San Juan de Dios, yo voy allí. No tenía la idea de que quería ser sacerdote, porque la idea que yo tenía era que quería hacer la voluntad de Dios. Y tenía esa idea y ese deseo, repito, desde muy niño, movido por el agradecimiento al Dios que me amaba. San Agustín hace en una de sus oraciones, dice esta palabra: Señor, que yo me conozca y que yo te conozca. Es fundamental ambas cosas, porque si no, nunca te das cuenta lo suficiente de la grandeza del amor de Dios por ti y de lo inmerecido de ese amor. Yo tuve el don, el privilegio, el regalo de Dios de conocerme y de conocerme pronto y de conocer el amor de Dios. Así que mi primera vocación fue hacer la voluntad de Dios como agradecimiento. Y cuando vi la necesidad que había, pues, de sacerdotes, ya entonces decidí entrar en el seminario. Me encontré con el obstáculo insalvable en ese momento de mis padres, muy especialmente de mi madre, que está en el cielo, estoy seguro. También eran tiempos turbulentos, yo era muy joven. A los 14 años mi madre decía que yo no estaba para irme a ningún lado porque no tenía ni idea de la vida que estudiara. Y yo, pues, ¿qué iba a hacer? No iba a escaparme de casa por la noche con el hatillo y echarme a la calle. Estudié hasta que cumplí 18 y entonces me marché. Había acabado primero de ingeniero en ese momento ya. Pero aún no estaba seguro de que el sacerdocio fuera lo que Dios quería de mí. Pero sí que estaba seguro de que Él me lo diría. Y justo poco antes de la ordenación, os he dicho que cumplo 44 años de cura, hay que ponerlo en situación. Fui ordenado sacerdote con 25 años en el año 79. San Juan Pablo II fue elegido papa en el año 78. Toda mi formación fue turbulenta, una época de confusión en los seminarios, de crisis, de enseñanzas heréticas a los seminaristas. Nunca olvidaré mi último año de teología, que un profesor famosísimo, indiscutible, de una orden religiosa famosísima e indiscutible, decirnos en clase a los alumnos que estábamos ya terminando los estudios y que íbamos a ser ordenados sacerdotes, decirnos en clase un día: tengo que advertiros de que no hay nada después de la muerte, de que todo es mentira y de que estamos engañando a la gente. Y mis compañeros se tragaron esta herejía como si fuera un precioso líquido, cuando era veneno. Ya entonces era tan cabezota y atrevido que me levanté en clase y le dije, arriesgándome naturalmente al suspenso, imagínate, a un famosísimo doctor en teología, le dije: usted es el profesor y yo no, usted sabe más que yo, ninguna duda, pero esto que usted está enseñando no es la doctrina de la Iglesia. Os digo esto para que entendáis lo difícil que fue para mí
tener una formación católica en un contexto de tal crisis que el propio Papa Pablo VI, me preparé en los últimos años de Pablo VI, había dicho que el humo del infierno se había filtrado dentro de la Iglesia. Me ordené sacerdote, me ordenó el cardenal Tarancón, y me ordené porque, vuelvo al hilo de lo que os decía antes, en medio de mis dudas, nadie se quería ordenar, me ordené yo solo, y nadie se quería ordenar porque entre las cosas tontas que se decían pero que se asumían como verdaderas, entre esas cosas se decía que el Papa estaba a punto de aprobar el sacerdocio a prueba y que el que se ordenaba para siempre ya no podía acogerse a esa dispensa, que iban a ordenar el sacerdocio por 10 años y luego te podías casar. Con lo cual nadie se ordenó y yo dije, yo quiero ser sacerdote y quiero consagrarme a Dios para toda mi vida. No a prueba, ¿cómo te vas a casar a prueba? Yo quiero ser sacerdote para toda mi vida y me ordené, me ordenaron. En ese contexto de lucha, de dificultad, cuando iba a ordenarme sacerdote, experimenté muy fuerte una voz de Dios. Recuerdo perfectamente el sitio por donde estaba andando, en el barrio donde vivían mis padres, en Vallecas, y ver a los chicos jugando al baloncesto en la calle, en aquel barrio entonces populoso, y sentir la voz de Dios. Están como ovejas sin pastor. Y eso era el último año de mi formación en medio de las luchas en la universidad donde terminaba mis estudios. Eso fue decisivo. Ahora sé lo que quieres, que sea cura. Así que me ordené, yo solito, nadie se quería ordenar. Yo di el paso, me ordené, me ordenaron y empezó otra aventura que no ha terminado, basada en aquel que yo me conozca y que yo te conozca. Porque con la insuficiente preparación que había recibido, que era lo mejor que pude sacar en sitios muy buenos y con profesores estupendos, pero era la época que era, pues yo había descubierto algunas cosas del sacerdocio, de lo que iba a recibir, del sacramento que iba a recibir. Pero en esa formación se dejaba de lado, incluso se ocultaba otras cosas sobre, por ejemplo, la Eucaristía. Al hacerme sacerdote, el Señor me fue dando la gracia de entender de verdad lo que era ser sacerdote. Por ejemplo, que llevamos este tesoro en vasijas de barro y que el sacerdote es uno más en tanto que es ser humano, pecador, pero que lo que lleva es un tesoro. La vasija será de barro, pero lo que lleva es un tesoro. Y eso me ayudó primero a vencer el miedo, porque tienes pánico cuando te ordenas cura, os lo aseguro, y tienes pánico cuando empiezas a predicar. Seguramente hoy alguien dirá, pues no lo parece, pero hace 44 años lo tenía. Y tienes pánico al juicio de la gente, el día que me equivoque, el día que haga algo mal, me desuellan vivo. Llevamos este tesoro en vasijas de barro. Tranquilízate, la vasija es de barro, efectivamente, pero es que Dios quiere dejar claro que el tesoro no es la vasija, sino lo que lleva la vasija. ¿Y cuál era el tesoro? Cristo. Cristo real, Cristo presente, Cristo auténtico, Cristo, cuerpo y alma, humanidad y divinidad, Cristo. Esto es todo, no hay nada más grande. No hay nada mayor. O sea, que alguno pensará, pues el matrimonio es mejor. Oye, yo respeto, no digo que respete, en fin, todas las opiniones, porque hay opiniones y opiniones, pero respeto a todas las personas. Dicho esto, no hay nada más grande que el sacerdocio. ¿Sabéis lo que representa para un ser humano que se sabe y se conoce pecador? Lo que representa el hecho de que tú tomes un pedazo de pan y digas unas palabras y eso se convierta en Cristo. Por Dios, nada es comparable a eso. Lo que representa que tú digas unas palabras
y esa persona que ha venido arrastrando los pies, cargada con sus pecados, salga libre, salga liberada, esto es único. Y cuando tú lo experimentas y experimentas el milagro de la confesión, el bien que se hace con una confesión, cuando tú experimentas lo que es la Eucaristía, dice, pero nada como esto, nada hay semejante en el mundo a que un pedazo de pan se transforme en el cuerpo de Cristo, Hijo de Dios vivo, segunda persona de la Santísima Trinidad e Hijo de María. Nada comparable a esto. Y luego el hecho, que es lo que nos ocultaban en aquella formación deformada que nos daban en esos años, el hecho de que cada consagración es la renovación incruenta del sacrificio de Cristo en la cruz. En cada misa, Cristo se vuelve a ofrecer por el pueblo, por su pueblo, por el sacerdote que celebra y por el resto de los fieles. Esto es extraordinario. Cuando te das cuenta de esto, te estremeces. Puedo deciros, imaginad las misas que he podido celebrar en 44 años con muchos días de varias misas. Ni una sola vez al consagrar he dejado de sentirme estremecido. Es que es impresionante. Cristo está ahí, pero real, Cristo está ahí. Acaba de renovar su sacrificio. Cristo está ahí. ¿Y eso qué consecuencia tiene para mí? Un celo, no sé si a veces inmoderado, quizá tenga que pedir perdón por ello, pero un celo intenso por defender a Cristo. Comprendo que otros sacerdotes tienen otras inquietudes y los respeto, No es que yo no tenga inquietudes por ayudar a los pobres o los franciscanos de María que el Señor y la Virgen han fundado a través de este pobre siervo inútil. Tenemos un hospital en Bolivia, o sea que no es que estamos, y la ayuda económica que damos a tantos es enorme, pero mi primera pasión es Cristo. Yo digo, no quiero faltarle respeto a nadie y quizá mis palabras no sean entendidas correctamente, pero yo no me he hecho cura para servir, ni siquiera, perdonad que os lo diga, para serviros a vosotros, lo siento. Me he hecho cura para servir a Jesucristo nuestro Señor. Es a Él al que me he consagrado y por amor a Él os sirvo a vosotros. Y por amor a Él me pongo de rodillas ante vosotros y por amor a Él celebro la misa y por amor a Él me voy al confesionario, aunque cada vez menos porque estoy cada vez más sordo y no quiero dar el numerito de tener que deciros hablar más alto porque si no, no me entero. Es por Cristo. Y eso significa que para mí es una pasión que a veces me encorajina el hecho de que tantos estén comulgando en pecado mortal. No lo puedo soportar. Porque le están ofendiendo de nuevo. No digo que tengan intención de ofenderle porque eso lo sabe Dios. Pero cuando leo, por ejemplo, ayer un obispo en Alemania que dice que venga a comulgar todo el que quiera porque no vamos a negar la comunión a nadie, me cuesta mucho trabajo contener la ira. Es Cristo el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo. En pecado come y bebe su propia condenación. Son palabras de San Pablo. Ya sé que San Pablo hoy lo han tirado a la papelera porque molesta enormemente, como han tirado a la papelera tantas cosas de Jesucristo que también molesta enormemente. Por ejemplo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Tantas cosas que han quitado de la palabra de Dios porque les molesta o molesta al mundo. Pero yo no lo puedo evitar. Es Cristo. Y es lo que siempre tengo ganas de gritar. Cristo está en la Eucaristía. Trátale como se merece.
Es Cristo el que está ahí. Comulga en gracia. O no comulgues. No comulgues. Vienes a misa, rezas, eres muy bienvenido en la iglesia. Seas lo que seas, eres muy bienvenido en la iglesia. Pero no hagas daño al Señor, que es inocente. No le hagas más daño del que ya le has hecho con tu pecado. Para mí esto es lo primero. Ligado a esto, ligado a la defensa de la Eucaristía, que está ahí presente realmente en el cuerpo y en la sangre del Señor después de la consagración, ligado a esto, la defensa del Señor en los otros aspectos, su enseñanza, su doctrina. Defender la enseñanza de Cristo, defender la divinidad de Cristo que va unida a la enseñanza de Cristo, porque si Cristo se ha equivocado al enseñarnos, eso significa que Cristo no es Dios. El Señor me llevó de un lado a otro como el viento lleva a una hoja arrancada de un árbol, y uno tiene unos planes y el Señor tiene otros, y te deja hacer hasta que te lleva donde Él quiere llevarte. Estudié biología, estudié teología, me licencié en teología moral y después quiso que hiciera periodismo. Yo no sabía por qué, pero Él sí lo sabía. Esta televisión que hemos fundado, esta televisión que emite la misa desde aquí los domingos, y Dios quiera que nos permitan seguir haciéndolo, llega a cientos de países, con infinidad de conversiones, con tantas personas que encuentran en esta misa, en las homilías que pronuncia el Padre Javier, o los sacerdotes de aquí, o los que estamos en Roma, o los que en verano transmiten la misa desde Estados Unidos, que encuentran el pan de la palabra para seguir luchando, para ser fieles en el matrimonio, para afrontar las enfermedades, para la vida. Y siempre con esta pasión, que el Señor sea conocido y amado. Yo no sé si el Señor querrá que siga siendo sacerdote hasta el fin de mi vida, Dios lo quiera. No, de verdad, no hay nada más extraordinario, más grande, más maravilloso, más milagroso que el hecho de que un pedazo de pan se transforme en Cristo por las palabras pronunciadas por un pobre hombre pecador que lleva en una vasija de barro un tesoro maravilloso. Así que hoy, día del Corpus, 44 aniversario de mi ordenación, os pido que recéis por este pobre hombre, por esta vasija de barro, para que no se canse nunca de gritar que Dios existe, que Dios es amor y que Dios tiene derechos. Que el primer derecho que tiene es que los que vienen a misa no le ofendan y cometan el sacrilegio de comulgar en pecado mortal. Me quedan muchas más cosas por deciros. Afortunadamente no hay una misa luego, porque si no sería terrible para los siguientes. Pero quiero deciros también que, como lo sabéis ya, os lo recuerdo, la colecta de hoy es para Cáritas. Y ahí viene otro de mis sufrimientos. Un día al año para hablar de la Eucaristía. Bueno, el Jueves Santo también, pero el Jueves Santo se habla de otras cosas. Un día al año. Y tienen que poner la colecta de Cáritas hoy. ¿Por qué? Oiga, que la colecta de Cáritas es importantísima, no me cabe duda. Pero estoy seguro de que en la mayoría de las parroquias hoy no se habla de la Eucaristía, sino de que hay que ayudar a los pobres. ¿Hay que ayudar a los pobres? Sí. Pues estamos siempre ayudando a los pobres y es lo más típico de los católicos. Pero sin raíces, ¿cómo va a dar frutos el árbol? Y la raíz es Cristo. Cuánto quisiera contagiaros de la pasión por amar a Cristo y por hacerle amar, por adorarle en la Eucaristía, por agradecerle por todo lo que nos ha dado. Y después, naturalmente,
porque ese agradecimiento se transforme en obras de amor, en obras de agradecimiento, entre las cuales ayudar a los pobres. Que así sea. Confesamos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pedimos al Señor, en primer lugar, por el Santo Padre, por su recuperación completa después de la operación que ha sufrido esta semana. Roguemos al Señor. Pedimos para que la Eucaristía sea respetada, sea amada, sea adorada. Roguemos al Señor. Por los que no tienen trabajo, por los enfermos, roguemos al Señor. No podemos olvidar la guerra vecina, la guerra de Ucrania, para que termine pronto. Por los que están ahora mismo bajo el agua, después de la rotura de la presa y aún así sufriendo bombardeos. Pero tampoco podemos olvidar a los católicos perseguidos por las dictaduras comunistas, como la de Nicaragua o la de Cuba o la de Venezuela, o los católicos perseguidos por los musulmanes, como lo que está pasando en Nigeria. Por todos ellos roguemos al Señor. Pedimos por los que nos ayudan, tantos, los que nos ayudaron en el pasado, los que nos ayudan ahora, y por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Si yo hubiera dedicado la homilía a contaros penas, quizá la homilía sería generosa. He dedicado la homilía a contaros la pena de Jesucristo cuando no se le ama. Espero que la colecta sea también generosa, incluso más, porque si no dirán que las parroquias conservadoras no dan tanto para los pobres. Las parroquias conservadoras somos las que más damos para los pobres. Ahí están los resultados. Así que, por favor, sed generosos con la colecta de hoy para Cáritas. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre,
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, concede propicio a tu Iglesia los dones de la paz y de la unidad, místicamente representados en los dones que hemos ofrecido por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció él primero a ti como víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece. Su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Para conmemorar del mejor modo esta solemnidad, voy a rezar ahora el canon primero, el canon romano. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo y Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y, elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso,
Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptase los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos Nilo, Sandeni, Betty y los difuntos de la familia Rank Gómez, de la familia Rank González, de la familia Cervantes Castillo y de la familia Pineda Hernández, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento por todo, y hoy en especial por el pan de vida que nos prepara ya el camino para la vida eterna, cuando lo tomamos en gracia, le decimos juntos al Dios Padre de la misericordia: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
salvación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Concédenos, Señor, saciarnos del gozo eterno de tu divinidad, anticipado en la recepción actual de tu precioso cuerpo y sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Os recuerdo que el viernes es la fiesta del Sagrado Corazón y el sábado la del Inmaculado Corazón de María. Los que podáis, pues de una forma especial os espera el Señor aquí en la Iglesia. Darle gracias a Dios por su Sagrado Corazón, por su amor infinito, y pedir a nuestra Madre que sea siempre nuestra protectora, nuestra bendición. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Salve Regina.